Buenos días. Buenos días. Ok, vean, si queremos comenzando. La idea es que hoy vamos a hablar de la práctica de electroquímica, ¿ok? En principio está la última práctica del laboratorio. Ahora, para electroquímica ocupo que manejen o recuerden ciertos conceptos básicos, ¿ok? Y los primeros que ocupo que manejen bien son los conceptos de redox que estudiaron el semestre pasado, ¿ok? Como usted recordará del semestre pasado, teníamos reacciones llamadas reacciones redox, ¿de acuerdo? Reducción-oxidación, que eran aquellos procesos en los cuales las sustancias intercambian electrones, ¿ok? Entonces, hay sustancias que van a ganar y hay sustancias que van a perder electrones. ¿Ok? Ahora, como usted recordará, teníamos entonces la reducción, que era el proceso por el cual se gana electrones, y teníamos la oxidación, que era el proceso por el cual se pierde electrones. ¿Ok? Entonces, en una redox siempre vamos a tener ambos procesos simultáneamente. Ahora, el asunto aquí es que, aparte de esto, recuerden que la sustancia que se reduce se conoce como agente oxidante, ¿ok? Porque la sustancia que promueve la oxidación, la sustancia que se oxida se conoce como agente reductor, porque la sustancia que promueve la reducción, ¿ok? Ahora, eso también implica que en todo proceso redox vamos a tener siempre al menos dos sustancias diferentes haciendo dos cosas diferentes. Una que se está reduciendo y la otra que se está oxidando. ¿Ok? Ahora, estos procesos de reducción y oxidación podíamos estudiarlos directamente en la reacción principal o a veces podíamos estudiarlos en reacciones separadas que obteníamos a partir de estas, que eran las famosas semireacciones. Entonces yo podía tener semireacciones en las cuales, por ejemplo, yo observo a una sustancia ganar electrones, semireacción de reducción, y otra en la cual observo a la sustancia perdiendo electrones. ¿Ok? Semireacción de oxidación. ¿Ok? Yo podía analizar tanto los procesos en la reacción principal o en esas dos semireacciones que generaba a partir de ellas. ¿Ok? Algo importante a recordar aquí es que si yo tengo los electrones en los reactivos es porque estoy ganando, esto es la reducción. Si yo tengo los electrones en los productos es porque estoy perdiendo, esta es la oxidación. ¿Ok? Y una cosa importante a recordar en la redox es que la redox tiene que respetar el principio de conservación de carga. O sea que cuando usted monte las semireacciones, los electrones en una tienen que ser iguales a los electrones en la otra. Caso contrario, no se está respetando la conservación de la carga, ¿de acuerdo? Todos los electrones que pierde una sustancia tienen que ganárselos la otra sustancia. Vamos bien, por cierto, ¿se acuerdan de esto? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Ahora, esos temas de la 1, ¿ok? Propiamente hablando ya, materia de la 2, ¿ok? Lo que nos interesa en la 2 estudiar son las celdas electroquímicas, ¿ok? Ahora, una celda electroquímica es cualquier compartimiento, cualquier dispositivo que contenga en su interior una redox, ¿de acuerdo? Las celdas son básicamente dispositivos que contienen una redox, una reacción redox. ¿Ok? Esas reacciones redox en el interior de ese dispositivo están ahí porque ya sea se van a usar para efectuar un trabajo o se usan para proveer energía para hacer otra cosa. Digamos, por ejemplo, en una batería, yo tengo una redox adentro que está generando energía para yo darle carga a todos los dispositivos eléctricos que a mí me da la gana. O a veces la redox se utiliza, ¿de acuerdo? Para generar energía para efectuar otro proceso redox, ¿ok? Como en una electrólisis. En una electrólisis yo uso una celda para dar energía a otra celda y así generar el proceso que me interesa. Pero lo importante aquí es esto, la celda siempre va a tener una reacción redox, ¿ok? Que se usa con algún fin específico. Ahora, las celdas, sin importar el tipo que sea,
siempre tiene las mismas partes, ¿ok? Las diferencias entre un tipo de celda y otra son muy sutiles, ¿ok? Porque en realidad los tipos de celdas se construyen con las mismas partes y con los mismos principios. Ahora, ¿cuáles son esas partes? Bueno, en una celda vamos a tener siempre dos compartimientos distintos, ¿ok? El compartimiento a la izquierda, ¿ok? En esos diagramas se conoce como ano, ¿ok? Y el compartimiento a la derecha se conoce como cato. Ahora, propiamente hablando, el ano y el cato son realmente las dos superficies metálicas que están sumergidas aquí, los electrodos. ¿Okay? Los electrodos son las dos superficies metálicas en las cuales se efectúa la reacción. ¿Ok? El electrodo a la izquierda es el ánodo, es en el que ocurre la oxidación. ¿Ok? El electrodo a la derecha es el cato, es en el que ocurre la reducción. ¿Ok? Y ambos electrodos están conectados por un cable, siempre. ¿Ok? Los electrodos están sumergidos en un electrolito, una sustancia que facilita la conducción eléctrica, y típicamente va a haber entre ambos compartimientos una cosa llamada puente salino. ¿Ok? El puente salino existe por varios motivos. La idea del puente salino, primero, es cerrar el circuito. Luego, lo más importante es que el puente salino va a mantener la estabilidad de cargas en el sistema. ¿Okay? Cuando la celda funciona, va a consumirse o a generarse iones. ¿Ok? Si yo no contrarresto la formación de estos iones, va a generarse un sobrepotencial que va a hacer que la celda deje de trabajar. ¿Ok? El puente salino busca evitar que pase esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, típicamente en el cato va a consumirse cationes, pues va a haber una deficiencia de carga positiva. Por eso el puente salino siempre manda sus cationes a el cátodo. ¿Ok? En cambio, en el ano va a haber una producción de cargas negativas. ¿Ok? Entonces, va a haber una producción de cargas positivas. Entonces, para contrarrestar esto, el puente salino aquí manda siempre sus aniones. ¿Ok? La idea es que entonces el puente salino va a mandar a un lado o al otro el ion que necesita para mantener estabilidad de cargas. En el caso del cato, el puente salino manda sus cationes. En el caso del ánodo, el puente salino manda sus aniones. ¿Ok? Ahora, en ese sistema, vean que entonces el ánodo se está oxidando, el cátodo se está reduciendo. Entonces, como él pierde electrones y él los gana, el flujo de electrones es siempre de ánodo a cátodo. ¿Ok? Claros por acá. Estas son las partes generales de cualquier celda electroquímica. ¿Ok? Todas las celdas se construyen bajo estos mismos principios y cumplen con las mismas características. La diferencia entre un tipo de celda y otro está en algo más sutil y es en la espontaneidad del proceso involucrado. ¿Ok? En general, yo tengo dos tipos distintos de celdas, voltaicas, también llamadas galvánicas, y electrolíticas. Ahora, si yo cierro el circuito para una celda voltaica, esta comienza a funcionar inmediatamente porque estas celdas contienen una reacción espontánea. En cambio, si yo cierro el circuito para una electrolítica, no pasa nada. ¿Ok? Es hasta que usted coloca una batería en el sistema que la batería bombea los electrones del ánodo al cátodo. ¿Ok? Porque este proceso no es espontáneo. Entonces ocupa energía externa para ocurrir. Esta es la fundamental diferencia entre ambos tipos de proceso. ¿De acuerdo? El voltaico es espontáneo y el electrolítico no es espontáneo. Más allá de eso, todas las celdas se construyen bajo los mismos principios, con la misma lógica. El ánodo siempre está a la izquierda, el cátodo siempre está a la derecha, el ánodo pierde, el cátodo gana, los electrones van de ánodo a cátodo. Y el puente salino siempre manda cationes al cátodo y aniones al ánodo. ¿De acuerdo por ahí? Oh, claro, profe. Ok, por si acaso, ese dibujo horrible que yo hice ahí, eso es un esquema de celda, ¿de acuerdo? Cuando ustedes les piden el esquema de la celda, básicamente les están pidiendo que hagan un dibujito de ese estilo, ¿ok? Con las partes, ¿ok? Eso es lo que significa cuando les piden a usted
el esquema de celda. ¿Okay? También pueden pedirle nomenclatura de celda, que es escribir con letras y números cómo está conformada la celda. Entonces, en ese caso, yo escribo exactamente lo que yo veo. Entonces, por ejemplo, si tuviera esto. Ok, digamos que aquí hay cobre, esto es plata, aquí hay nitrato de cobre y aquí hay nitrato de plata. Ok, que esto sea a 1 mol por litro y esto sea 1 mol por litro. Ok, cuando usted le pide nomenclatura de celda, le están pidiendo que escriba la celda de manera abreviada con palabras y números. Entonces, lo más importante, que vamos a tener en la nomenclatura celda una doble barra en el puro centro. Okay, la doble barra representa el puente salino. Okay, representa la separación de las dos cámaras. ¿Ok? Ahora, yo escribo exactamente lo que voy viendo a lo largo del flujo de electrones. Entonces, voy a comenzar con el ánodo, que es cobre sólido. Y coloco una barra. La barra representa una diferencia de fases. Vean que el cobre está sólido y el nitrato de cobre está acuoso. Entonces la barra representa que están en fases distintas. Ahora escribo el nitrato de cobre. ¿Ok? Y pongo su concentración. ¿Ven? Entonces, cobre, nitrato de cobre 1 mol por litro, puente salino, y ahora sigue la siguiente cámara. ¿Ok? Vean que aquí tengo nitrato de plata, 1 mol por litro, y como tengo diferencia de fases, escribo una barra. ¿Ok? Y ahora sí, pongo la plata. ¿Ven? Esto es nomenclatura celda. Escribo la celda tal cual la voy viendo desde el ánodo hasta el cátodo, ¿ok? Siempre el ánodo va a la izquierda y el cátodo va a la derecha. No importa si es en un dibujito feo como este, un diagrama, o si es en nomenclatura celda, ¿ok? Solo que en nomenclatura celda tengo que usar este sistema con barras, ¿ok? La barra doble, diferencia de cámaras, puente salino. La barra simple, diferencia de fases. ¿Ok? En el caso hipotético que tenga sustancias en la misma fase, qué sé yo, ¿ok? Ya eso es completamente inventado, ¿ok? Esa cosa no existe. ¿Ok? Que aquí tenga HCl 1 mol por litro. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso escribiría, ok, cobre, barra por diferencia de fases, nitrato de cobre, 1 mol por litro. Y para representar que están en la misma fase, vean que ambos son acuosos, pongo una coma. La coma representa que las dos sustancias comparten la misma fase. Entonces, si son fases distintas, una barra. Si es la misma fase, una coma. Y ya la diferencia de cámaras, la doble barra. ¿Ok? Escribir esto así, eso es nomenclatura celda. Si les piden nada más el diagrama, eso es el dibujo feo con las partes indicadas. ¿Ok? ¿Entendemos ese sistema? Sí, profe, muy claro. Ok. Ahora, Profe, en el simulador cuando se invierte el flujo de electrones como hacia el otro lado, igual se escribe la nomenclatura en el mismo orden o también se invierte. nomenclatura siempre se escribe saliendo del ano y llegando hacia el cátodo. Ok, gracias. ¿Ok? Ahora, vean que entonces, yo tengo dos tipos distintos de celdas, electrolíticas y voltaicas. Ya dijimos que la diferencia entre una y otra es la espontaneidad. Ahora, para poder diferenciar cuándo es espontánea y cuándo no es espontánea, yo tengo que tomar en cuenta los potenciales de reducción, ¿ok? O más propiamente hablando, los potenciales de celda. Vean, los potenciales de reducción son básicamente voltajes, ¿ok? Recordemos que, esto es física de cole, que un volt es un joule por coulomb, ¿de acuerdo? Un volt es la energía que se ocupa para movilizar una carga eléctrica, ¿ok? Ahora, en el caso de las celdas, el E de la celda, o sea, el voltaje asociado a la celda, siempre se calcula como E del cátodo menos E del ánodo, ¿ok? Ya esos son los potenciales de reducción, ¿ok? Hace mucho tiempo
Algún grupo químico decidió que todos los procesos redox para efectos de tabularse y poder escribir fácilmente estas cosas se iban a representar como procesos de reducción. ¿De acuerdo? Es una convención. Entonces, yo tengo tablas enormes llenas de potenciales de reducción para todas las posibles semireacciones que a mí se me ocurran. ¿Ok? Ya cuando quiero hacer cálculos de potencial de celda, uso esos valores en esta fórmula, cato menos ano, para obtener el potencial de la celda, el voltaje, básicamente. Ahora, los potenciales de reducción a mí me dicen, de manera intuitiva, la tendencia a reducirse de algo. En principio, entre más positivo sea el E, ¿de acuerdo? Vamos a tener una mayor tendencia a reducirse. ¿Ok? Es decir, entre más positivo sea E, mejor voy a hacer para reducirme. Mayor tendencia a ser cato voy a tener. Entonces, ¿de dónde vienen las diferencias entre la espontaneidad de las distintas celdas? Bueno, en una celda voltaica, ¿ok? El E es positivo porque tengo como cato a la sustancia que tiene mayor tendencia a reducirse. ¿Ok? Como dice la lógica. En el cambio, en la celda electrolítica, el E de celda es negativo porque tengo como cato a la sustancia que tiene más tendencia a oxidarse. ¿Ok? Lo tengo al revés. Entonces, como puse como cato al que se oxida, o el que quería oxidarse, por eso el proceso no es espontáneo. ¿Ok? Porque esa sustancia no va a querer reducirse naturalmente, va a querer oxidarse. Entonces, para que se oxide, bueno, para que haga lo que yo quiero que haga, yo pongo la batería y la fuerzo a hacerlo. ¿Ven? Esa es la diferencia. En la voltaica yo tengo como cato al que debería reducirse de acuerdo con los C. En la electrolítica tengo como cato al que debería más bien oxidarse de acuerdo con los C. ¿Ven? De ahí vienen las diferencias entre una celda y otra. ¿Ok? Ahora, esta E de celda que está aquí, vean que es una E de celda estándar. ¿Ok? Cuando yo tengo situaciones de no estándar, yo tengo que hacer correcciones para tomar en cuenta estos efectos de estar en no estándar. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un E no estándar, yo puedo calcular su valor usando como referencia al E estándar, simplemente incluyendo la corrección por las condiciones no estándar, ¿de acuerdo? Esto que está acá es la famosa ecuación de Nernst. ¿De acuerdo? La ecuación de Nernst me permite calcular a mí el potencial de una celda en condiciones no estándar, simplemente usando el potencial estándar más RT sobre NF logaritmo natural de Q. Q siendo el cociente de reacción que ustedes estudiaron en equilibrio. ¿Okay? Esta que está aquí es la forma general, original, completa y correcta de la ecuación de Nernst. A veces se aproxima ahí a lo Charral, como más 0,0592 sobre n log, ¿de acuerdo? Logaritmo en base 10 de q. También es válida. No es la más adecuada, pero también se usa mucho. ¿Ok? Esto que está aquí entonces es la ecuación de Nernst. La voy a utilizar siempre que tenga condiciones no estándar de reacción. ¿Qué no es estándar? Bueno, recordemos que estándar implica 298 Kelvin, involucra presiones de una atmósfera si hay gases, involucra concentraciones de 1 mol por litro si hay concentraciones, ¿ok? Si yo no tengo esas situaciones, estoy en no estándar y tengo que corregir el valor de E usando a Nernst, ¿ok? ¿De acuerdo por acá? ¿Vamos bien? Sí, señor. ¿Ok? Profe, una pregunta nada más. Sí. ¿Qué era F? Ah, también una pregunta también para ustedes. ¿Qué tanto han visto de electroquímica, ok? ¿Ya vieron algo o apenas están balanceando ecuaciones redox? Apenas empezamos a ver celdas, pero como muy por encima. Ok, sí, no, es que el problema de la práctica electroquímica es que para la práctica electroquímica ocupan saber todo electroquímica, ¿ok? Y apenas están comenzando. Pero bueno, eso siempre pasa, ¿ok? Ahora, aquí la idea es esta. F
F es la constante de Faraday. ¿Ok? Para aquellos que saben un poco de historia de ciencia, Faraday es básicamente el padre de la electroquímica, ¿de acuerdo? Todo lo que fueron estudios electrolíticos y de un montón de procesos electroquímicos los realizó Faraday en su época. De ahí que entonces esta constante se llame en su nombre. Ahora, la constante Faraday equivale, ok, propiamente hablando, a 96.485 Coulomb por mol de electrones. Ok, solo que a veces la aproximan a 96.500, ahí como por simplificarse la existencia. Ok, eso es la constante Faraday, la F. Ok, Prueba, profe. ok. De hecho, fue con la constante Faraday que se calculó después el número de Avogadro. Ok. Ahora, ¿qué más ocupo que manejen? Bueno, también ocupo que conozcan un poco de electrólisis, ¿ok? Electrólisis es cuando ya utilizamos las celdas electrolíticas para efectuar un proceso, ¿ok? Este proceso es la electrólisis. Ahora, aquí van a ver varias cosas, de acuerdo, con campitos, ¿ok? Van a estudiar primero la electrólisis de sales fundidas, ajá, cómo se comportan. Van a estudiar la electrólisis de disoluciones acuosas, ¿ok? Y van a, entonces a aprender a determinar si se está electrolizando lo que yo quiero que se electrolice o si se está electrolizando el agua, por ejemplo, ¿ok? Y al final de toda esa parte van a hacer cálculos con la electrólisis, ¿ok? Esos cálculos, ahí depende mucho de quién sea que se los explique. Esos cálculos pueden hacerse ya sea con factores de conversión, chorrocientos factores de conversión, o con las leyes de Faraday, que son más directas, ¿ok? Entonces, ahí depende de quién explique, les va a explicar su sistema de hacer cálculos de electrólisis. Si más me acuerdo, Campos utiliza factores de conversión. Entonces, ahí la idea es que usted va a aprender cómo, a partir de corriente y tiempo, puede calcular ya sea la masa que se deposita en un electrodo o la masa que se consume en otro electrodo. ¿Okay? Eso es lo que van a aprender a hacer el electrólisis en principio. Ahora, propiamente hablando, ¿qué van a hacer en la práctica ustedes? Hay un montón de cositas. Vean, lo primero que van a hacer en esta práctica es, bueno, analizar unos videos, ¿ok? Hay unos videos con unas celdas de permanganato con peróxido y con cobre y zinc. Entonces, la idea ahí es que usted va a analizar los videos, ¿ok? Va a montar las semireacciones, va a montar la reacción global, va a identificar quién es el cato, quién es el ano, todo lo básico. ¿De acuerdo? Creo que hasta tienen que calcular el potencial de esa celda, ¿ok? Lo general. Ya después de que hagan eso, van a ir a un simulador, ¿ok? Y en el simulador van a usar la tabla que viene en el procedimiento y van a montar distintas celdas. ¿Ok? Las montan tal cual le dice ahí. Entonces, ¿qué tienen que hacer con las famosas y dichosas celdas? Bueno, construyen su celda, ajá. El voltímetro les dice el potencial de esa celda, muy bien. Ustedes van a escribir las semireacciones, van a montar la reacción global, van a identificar cato y ano, agente reductor, agente oxidante, van a ver cuántos electrones se están moviendo, van a hacerle creo que hasta zoom para ver qué pasa en cada electrodo. Shish, ¿qué más había que hacerle a esto? Ah, también tienen que incluir la parte del diagrama y hacer la nomenclatura de la celda. Tienen que hacer básicamente el análisis completo a esas celditas. ¿Ok? Y luego, además de hacer ese análisis para esas celdas del simulador, van a ver un par de videos, ¿ok? Con una celda de Daniel y una celda... Y otra celda, que no recuerdo qué diantres tenía, pero había otra celda, una celda de concentración. ¿Ok? Entonces van a hacer el mismo análisis completo a estas dos celdas del video, la celda de Daniel y la celda de concentración. Solo que en estos dos casos concretos hay que calcular el potencial en condiciones no estándar, usando NERS, ¿ok? Tengan particular cuidado con la celda de concentración, ¿ok? Porque la celda de concentración es un poco rara, ¿ok? Las celdas de concentración, en caso que no lo sepan, son celdas en las cuales el ánodo y el cátodo contienen las mismas sustancias, ¿ok?
La diferencia está en que en una celda de concentración tenemos distintas concentraciones. ¿Ok? Entonces, como hay distintas concentraciones, de acuerdo con NERSC, vamos a tener un cierto valor de Q que me va a dar un cierto potencial. ¿Ok? Esa es la característica principal de una celda de concentración. ¿Ok? En una celda de concentración, todo el potencial se explica por la diferencia de potencial que se genera por la diferencia de concentración. Porque la sustancia en el ano es la misma sustancia que está en el cátodo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Entienden lo que tienen que hacer en esa parte? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. ¿Alguna pregunta a estas secciones? Ok. Ahora, luego de eso, vienen las partes de electrólisis. ¿Ok? Entonces, en la parte de electrólisis va a haber primero un video, ¿ok? Entonces, la idea es que en el famoso video van a hacer exactamente lo mismo, el análisis completo de la cosa. Entonces, van a poner las partes, van a hacer el diagrama, quién es el ano, quién es el cátodo, la reacción de la celda, todo lo mismo, ¿ok? Solo que en este caso particular también tienen que indicar qué ocurre en cada electrodo, ¿ok? Que le permite identificarlo, ¿ok? Y ya seguidamente a eso van a tener un simulador de electrólisis. Entonces, en ese simulador montan la celda que les dice ahí, la ponen a funcionar y la idea es que ustedes observen cómo cambian las masas en los electrodos debido a la electrólisis. ¿Ok? Tanto desde un punto de vista de masa como desde un punto de vista microscópico. Ahí le dan clic para ver lo que está pasando. ¿Ok? Y entonces al final, además de asignar todas las partes, como siempre, van a hacer el cálculo de electrólisis, de cuánta masa se está consumiendo o generando, no me acuerdo, en los electrodos. ¿Okay? Van a verificar que lo que les dice el famoso simulador es matemáticamente correcto. ¿Okay? Y la idea es que van a cerrar esto con la sección de corrosión, que básicamente lo que tiene es una foto con 3 cajas Petri, con 3 condiciones distintas. Y la idea es que usted responda a las preguntas que ahí se le plantean con base en lo que está en las imagencitas y lo que se sabe de corrupción. Y esa en principio es su práctica. No sé si tienen alguna pregunta de la práctica, de lo que tienen que hacer o del tema de electroquímica en general. ¿Alguna pregunta? ¿Podría mandar los Sí, documentos? sí puedo, tranquila. Gracias. Ok. Nada más sepan que yo la parte de electrólisis la calculo distinta como la calcula Campos, ¿ok? Campos usa, como les digo, factores de conversión. Yo uso las leyes de Faraday, que básicamente usted usa una fórmula para hacer el cálculo. Y chao. ¿Ok? Entonces, para que sepan que mi sistema de cálculo de electrólisis es distinto, por eso no se los expliqué. ¿Ok? Para que no les haga ahí como ruido. Los dos sistemas funcionan, solo que el mío es como más como para a prueba de tontos. ¿Ok? Realmente usted aplica la fórmula y si sigue todas las reglas, funciona. Ese es como el único disclaimer que les voy a hacer. Pero sí, yo se los mando, tranquilidad. ¿Qué más? ¿Dudas propiamente de la práctica? ¿Entienden lo que tienen que hacer, lo que tienen que ver? Sí, señor. Ok. Dino, si no tienen preguntas, en principio eso sería por el día de hoy. Ok. Ahora, en principio, esta era la última práctica del semestre. Ok. Ya lo que queda es la semana del reporte largo, que sigue la vía mecánica la última vez. Ok. Yo les voy a mandar a su correo de un detalle de lo que tienen que poner en las discusiones de las distintas prácticas. Si usted elige la práctica que más le suena para hacer el reporte largo. ¿Ok? La mecánica es la misma. Entonces, usted elige una, escribe el reporte largo a partir de eso. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo por ahí? Está bien, profe. Sí, Ok. profe. No, en principio, pues esta sería entonces la última sesión en realidad. ¿Ok? Porque ya lo que quedaría sería la semana del reporte largo. ¿Ok?
Entonces, ya para eso, ya si tienen alguna duda específica sobre lo que tienen que discutir en la práctica o lo que tienen que hacer, pues ahí, pues me escriben y yo los ayudo, ¿ok? Pero en general, ya en principio estaríamos, ¿ok? Con lo que son las distintas prácticas. ¿De acuerdo? Muchas gracias por toda su ayuda, profe, y por los documentos. Sí, Ah, profe, no, muchísimas tranquilidad. gracias por todo. Bueno, muchas gracias a ustedes más bien. Dino, y que les vaya bien con el cierre de semestre. La ventaja del laboratorio de la 2 es que termina temprano, ¿ok? Pero bueno, vaya bien, muchas gracias y que les vaya bien en general. Pasen buen día, Bueno, profe, entonces. muchas gracias. Bueno, hasta Vaya bien, luego. profe, gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. La vida, profe. Bueno.